Sagitario, ¿cómo están mis guerreras y mis guerreros? Bienvenidos a esta lectura para el mes de septiembre. Te saluda Jota, es un honor tenerte aquí, espero que estés muy bien. Esta es la lectura de las 12 casas, así es que acompáñame a colocar las cartas. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, qué gusto tenerte de vuelta. La casa 12, vamos a hablar de la espiritualidad. Casa 1, tu energía del mes. Casa 2, finanzas. Casa 3, tu comunicación. Casa 4, la familia. Casa 5, un mensaje para los solteros. Casa 6, tu salud. Casa 7, la pareja. En casa 8 te voy a hablar acerca de la intimidad. Casa 9, los estudios, viajes, documentos. Casa 10, tus sueños y tus anhelos. Y en la casa 11, tus amigos, Sagitario. También voy a colocarte aquí en el centro un arcángel que es el que te va a estar defendiendo durante todo el mes de septiembre. Una carta del propósito de vida. Gracias por acompañarme mientras estoy sacando las cartas. Y también un mensaje para tu alma. Perfecto. En la casa 1, vamos a ver tu energía del mes. ¡Wow, Sagitario! Tienes la carta del Sota de Bastos. Y es una energía de explorar. Para mí esta energía de esta carta es como del caminante, de una persona nómada, de una persona que está buscando, está explorando, está analizando. También podría indicarte de cierta energía de personas a tu alrededor que podrían estarte analizando a ti, podrían estarte mirando a ti, viendo qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, tratando de imitarte también, Sagitario, hay esa energía a tu alrededor. No te veo a ti con esas energías, veo personas a tu alrededor. Principalmente a ti yo te veo concentrado y enfocándote en tus proyectos, concentrando y enfocándote en cómo mejorar, en tratar de establecer un plan para salir adelante, Sagitario. Tal vez estas personas que estén a tu alrededor no le estén haciendo de mala intención, tal vez simplemente quieren tu clave del éxito. ¿Por qué no? Cabe esa posibilidad también. Un mes de análisis, un mes de mucha investigación también con esta carta del Sota de Bastos podría estar aplicando para ti. Y como de ensayo y error, veo esa energía como de que okay, voy a tratar esto para ver cómo funciona. Ok, no me fue muy bien, pues voy a tratar esto otro. Veo como esa energía de experimentar a tu alrededor durante este mes. Y para poder estar probando aquí, probando allá, voy a intentar esto, voy a intentar lo otro. Requieres de tener una gran energía dentro de ti, gran fuerza de voluntad también para hacerlo. Así que te veo cargado durante este mes con mucha intención, con mucha intensidad para hacer las cosas. Me encanta esa energía que estoy percibiendo para ti, Sagitario. En la casa 2, tus finanzas, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Me acabo de reír como Santa Claus. Wow, mira, tienes la carta del 3 de copas. Tus finanzas van a ser motivos de alegría y motivos de celebración. Parece que todas esas pruebas, todo ese ensayo y error te van a dar resultados magníficos. Es mejor intentar varias cosas hasta que encuentres cuál es la clave del éxito para ti. Y así te veo, Sagitario, probando y probando, intentándolo, levantándote con siempre la frente en alto. Y todo ese esfuerzo te va a dar resultado. Y ustedes saben, mis guerreros, los que están conmigo desde hace muchísimo tiempo y los que acaban de llegar, bienvenidas, bienvenidos. Si aquí te sale una carta donde hay algo o el mensaje incluso con una carta buena, yo lo percibo de una manera un poquito pesada o negativa, yo te doy el mensaje como lo recibo. Y si te estoy diciendo en estos instantes de que yo veo aquí que tus grandes resultados por estos intentos van a repercutir en tus finanzas incrementando, porque para celebrar estas finanzas, pues tienes que haber hecho algo muy bueno. Y así es como te veo en este mes de septiembre. Para otros también esto podría ser de que me viene a la mente la idea de que podrías estar invitando a tus amistades, familiares o seres queridos a una cena en lo que quepa lo posible eso en tu país, o una celebración a tomarse algunas de sus bebidas favoritas, pero hay un brindis que tú vas a estar realizando. Puede ser un brindis también a tu nombre, Sagitario. Podrían estar organizando un brindis, tal vez digital, a tu nombre. Tus amistades, tus seres queridos, ahorita los vamos a ver.
si ellos tienen algo que ver con esto, o tal vez la industria en la cual tú estás perteneciendo, para honrarte por tu excelente trabajo. Puedo aplicar de esa manera. Me gusta más la energía también de pues, los resultados de tu esfuerzo. Te van a dar mucha alegría y que las finanzas para ti van a ser motivos de celebrar. Y cuando uno celebra de esta manera, cuando te viene un chequecito bien grande, Sagitario, ay, me mantienen al tanto. Vamos a ver las comunicaciones para ti. Más dinero, Sagitario, claro que sí. En las comunicaciones hay dinero. Tienes la carta del 9 de oro, Sagitario. Efectivamente, a ti te van a estar llegando noticias de dinero, noticias de avance, noticias de progreso, noticias donde tú vas a ser el centro de la atención. Y no lo veo de una manera egocentrista, lo veo de una manera en la cual incluso, mira que he mencionado varias veces la palabra noticias. Tal vez estés saliendo como reportero o estés haciendo un reportaje tuyo en algún medio de comunicación. Pueden haber esas energías a tu alrededor por tu trabajo, porque aquí hay reconocimiento para ti dentro de todo esto. Igualmente te llegan noticias. Recuerda que el fondo es lo importante con respecto a ganancia financiera, y eso está en la parte de la comunicación, que es esta carta del 9 de oros. Y yo lo canalizo para ti entonces de mensajes que llegan a ti diciéndote: Sagitario, esto es el resultado de tu esfuerzo, el resultado de este trabajo. Los números dan mucho más allá de lo que nosotros habíamos planeado. Te pueden estar llamando para decirte: Sagitario, tenemos un cheque para ti. Sagitario, tenemos una tarjeta de crédito para ti. Sagitario, tenemos un préstamo para ti. Hay llamadas, hay comunicación en esta casa de la comunicación con respecto a las finanzas que te benefician, que te van a dar alegría, que te van a dar felicidad. Y si en estos instantes no te encuentras con esa energía a tu alrededor, sacude esa energía de tu cuerpo, esa negatividad, porque esto es lo que marca que viene. Y como te lo dije, si te hubiera marcado de que hay que tener cuidadito con las finanzas, hay que ahorrar por aquí, ahorrar por allá, o cuidado con los gastos porque se ve algo pesado ahí, yo te lo hubiese dicho. Y lo que estoy canalizando para Sagitario es maravilloso, pues, y esperemos que se mantenga así el resto de la lectura. Como puse en una de mis cuentas, en mi cuenta de Twitter, de Instagram, abre las manos para poder recibir. En la carta de la casa número 4, la familia, tienes la carta del sota de copas. Y con esta carta yo lo que veo a tu alrededor es familiares o personas más jóvenes que quieren acercarse a ti, que quieren conectar contigo, que les gustaría, como te indiqué acá, ahora lo marco bien, es parte de la familia, que son tus admiradores o que quisieran tener la clave de tu éxito. Tal vez quisieran imitarte, pero no lo marco de una manera negativa, lo veo como más de admiración. Para algunos tal vez sí tenga gente tóxica a tu alrededor, pero no lo estoy marcando acá. Estoy marcando de estas personas, de esta energía, de que hay familiares que quieren aprender de tu éxito, quieren aprender de ti, quieren aprender de tu energía. Y hay esa comunicación porque no se atreven a llegarte, no se atreven a decirte, no se atreven a pedirte esa ayuda, tal vez por temor a ser rechazados. Podría ser también que tú estás teniendo la energía o la intención de agarrar o tener a un familiar más joven, hermano, primos, sobrinos, y enseñarles tu arte, enseñarles tu clave del éxito. Puede aplicar de esa manera también. Para los solteros, vamos a ver cuál es el mensaje. Tienes la carta del 7 de espadas. Pues mira, yo te lo dije. Con la carta del 7 de espadas, esta es la carta que representa pues, a una persona que está saliendo como de cuclillas, una persona que está saliendo, pues es la carta que representa al ladrón, y esto marca aquí para los solteros. Esto principalmente me marca una energía de tener cuidado a quién le entregas tu corazón o en quién puedes estar confiando, especialmente con estas personas que tú podrías estar analizando o que podrían aparecer en tu vida en base al éxito. Podrían aparecer una cantidad inigualable de admiradoras o admiradores para ti, que tal vez su intención principal no sea al 100% tu bienestar, y parece que van a tratar de llegarte por el corazón, van a tratar de conquistarte. Así que cuidadito con estas personas que aparezcan de repente, que se vendan como
una persona que tiene una energía de que ustedes están hechos el uno para el otro. Cuidado con esa energía. Para los que están solteros, pues hay alguien alrededor de ustedes que podría tener esa intención de aprovecharse de ti, aprovecharse de la situación. Puede ser también algo que ya pasaste, donde una persona llegó a tu vida, donde una persona trató de conquistarte, pero sus intenciones eran otras. En la casa número 6, la casa de la salud, tienes aquí la carta de la sacerdotisa. ¡Wow! Mira, y con esto en la parte de la salud, yo veo para algunos de ustedes, Sagitario, lo primero que vino a mi mente fue una energía de autosanación, que tienes el poder o tienes la habilidad también, un don para sanar, y esto podría representar en la salud que lo has practicado en ti o que estás pensando en practicar algún tipo de sanación o curación de una manera holística con personas a tu alrededor. Podría ser prácticas de Reiki, tal vez que tú recibas o que tú estés dando, o algún tipo de sanación pránica o algún otro tipo de sanación cuántica. Hay esa energía para algunos de ustedes, pues si esto es parte de lo que forma tu ser, tus creencias, entonces que podrían definitivamente estar allí conectando de esa manera con algunos de ustedes, ¿eh? En la casa número 7, un mensaje para la pareja. Tiene la carta de la reina de bastos. Pero en estos instantes esta carta de la reina de bastos, yo la veo para algunos de ustedes, Sagitario, pues esta carta también podría representarte a ti. Pues es la carta de fuego. Lo veo que la pareja podrían estar reactivando su pasión en la intimidad, y quiero ver la carta de la intimidad, la carta 8, para ver qué es lo que viene. Efectivamente, aquí también hay un basto con el caballero de bastos, y estas dos cartas juntas me hablan de que la pareja está reactivando su intimidad, están reconectando con su pasión, con el romance que existe entre ustedes, que va a ser un mes donde... Wow, yo te doy el mensaje como me acaban de colocar mis guías. Dice que va a ser un mes donde no van a tener algunos de ustedes, pues lo puede aplicar para todos. Parece que no van a tener descanso en la intimidad, porque aquí con esta carta de la reina de bastos hay mucha pasión. Y me colocan el mensaje de que van a tener que colocar a sus mascotas fuera de la habitación. Ok, ese es el mensaje que estoy recibiendo. Pues yo lo estoy pasando para algunos de ustedes. Para otros, entonces, esta energía de esta persona con el caballero de bastos, y para los que están solteros, el 7 de espadas, podría representar a esta persona, ¿no?, que llega para aprovecharse de ti. Tal vez no sea necesariamente, ahora que tengo esta carta acá en la intimidad, alguien aprovecharse de ti por tu éxito, por tu talento, sino simplemente puede ser que conoces a alguien con quien quiere pasar una noche de pasión, pero te hace creer que quiere tener algo a largo plazo, y no es así. Es solamente una noche de pasión que quiere. Y puedes reconocer a esta persona por su grado tal vez de acercamiento hacia ti. Y siguiendo tus instintos con esta carta de la sacerdotisa, tú te vas a dar cuenta qué es lo que verdaderamente quiere esta persona. No dudes de tu intuición, porque te va a estar protegiendo durante este mes de esta persona que solamente quiere una noche, un acostón, y no quiere más nada. Para la pareja es que se ve interesante eso allí. En la casa número 9, vamos a ver de qué te quieren hablar aquí. ¡Wow! Esta casa número 9 te habla acerca de viajes, educación superior, documentos en el extranjero. Y con esta carta del 8 de copas, hay algunos de ustedes que este mes de septiembre, si tenías algún tipo de viaje suspendido, si tenías algún tipo de viaje que no pudiste haber hecho, yo veo que lo vas a estar haciendo. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues el universo, Dios, se encargará de que lo hagas. Puede ser un viaje interno, puede ser un viaje a otro país, pero efectivamente aquí tú estás diciendo, este es mi momento, yo agarro todas mis cosas y me voy. Le doy la espalda a una situación. Pues esto te cayó en la casa de los viajes y de conexión con el extranjero, con estudios. Así que durante este mes de septiembre hay algunos de ustedes que le van a estar llegando muy buenas noticias. Tal vez estos estudios tienen que ver con irte al Tíbet a estudiar Reiki, a Japón a estudiar Reiki, o a Argentina, a cualquier otro país, México, donde consideres que está tu llamado para estudiarlo. Puede representar entonces de que podrías estar tomando esa decisión para retomar este curso
Para otros puede tener que ver con una ubicación nueva para tu trabajo. Todo depende de ti. Los que tenían viajes suspendidos durante este mes de septiembre, hay grandes posibilidades de que los puedas retomar. Esa es la energía principal, ese es el fondo del mensaje. Ya te canalicé algunos otros relacionados con lo que vi aquí. Puede que no te haya canalizado alguno, pero ese es el que resuena contigo, entonces igualmente aplica. Qué bueno que se reactiven estos viajes, ¿eh? En la casa número 10, tus deseos, tus anhelos, tus sueños. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti. ¡Wow! La carta de los enamorados. Y Sagitario, con esta carta el mensaje que yo percibo para algunos de ustedes es, esto es la posición de tus sueños, de tus anhelos. Y puede que algunos de ustedes que estén solteros, tal vez por esa energía de querer anhelar tener a una pareja, y puede ser algo subconsciente, tal vez tú de boca tú dices, no, yo no quiero a nadie en mi vida, yo estoy muy feliz como yo estoy. No, que nadie me venga a complicar la vida a mí. Yo estoy muy tranquila, muy tranquilo como estoy. Eso lo dices de boca para afuera porque estás tratando de creerte eso, y para algunos de ustedes es totalmente cierto y tienen todo su derecho de pensar de esa manera. Se les respeta, por supuesto que sí, pero hay otros que lo están diciendo, pero su subconsciente cuando ven una película romántica dicen, ay, ¿por qué a mí no me pasa? Ay, ¿por qué no estoy yo en esa situación? Ay, y ahora tiene sentido porque para los solteros les sale esta carta del 7 de espadas, donde alguien quiere venir a aprovecharse de esa ilusión tuya de tener una pareja, de esa ilusión tuya de formar un hogar para algunos, de esa ilusión tuya de pasar por ese proceso de romanticismo, de enamorarte, de tener una relación, de contar con alguien tal vez que pueda darte un hombro, simplemente con quien pasar un momento de silencio sin tener que decir absolutamente nada y estar cómodos los dos. Tal vez esa es tu definición de encontrar el amor. Una definición tal vez un poco romántica para lo que es la realidad de algunas relaciones. Me viene a la mente la palabra, son unos románticos empedernidos algunos de ustedes. Pero no puedes permitir que con esta carta del 7 de espadas nadie se aproveche de ti, particularmente por si tienes colocado ciertas cosas o ciertos detalles personales tuyos en tus redes sociales, o si estás utilizando algún tipo de aplicación para conocer personas. Revisa el texto que tienes allí porque parece que puedes estar dando mucha información personal y eso no es nada bueno, especialmente para estas personas que podrían estar observándote o tratando de acercarse a ti. Recuerda que tu energía principal también, esto podría marcarte de una persona que te está observando, ¿eh? O tú podrías estar observando a esa persona y por lo que veo alguien quiere llegarte a ti porque quiere aprovecharse de tu energía. Para algunos esto puede ser un vampiro de energía, ¿eh? Ya depende de cada uno de ustedes. Vamos a ver la casa número 11, la casa de tus amigos para este mes de septiembre, cómo van a estar las cosas. Tienes la carta del 2 de oros. Qué interesante. Mira, con esto el mensaje que me vino apenas vi la carta, parece que algunos de ustedes tienen que escoger entre dos amigos, pero no lo veo como que tengo que escoger con cuál de los dos o cuál de las dos voy a ser amigo. Lo veo más que todo como si hubiese algún tipo de actividad. Y estas actividades van a ser el mismo día o durante la misma hora o alrededor del mismo tiempo, pero no puedes ir a las dos. En la medida que se pueda ir, puede ser una llamada por videollamada. Adáptalo a la situación en la cual estés viviendo. Puede ser que quieren dos amistades reunirse contigo el día que puedas salir para hacer ejercicios. Puede ser algo tan sencillo como eso, o puede ser algo mucho más complicado. Pero te habla de que tienes que tomar una decisión porque las dos no la vas a poder hacer. Y lo que me marca para el mes de septiembre, algunos de ustedes, es que se van a comprometer con los dos. Así que mucha atención cuando estés acordando con personas, con amistades, para quedar, para hacer algo juntos, un proyecto, una actividad. Porque no te vas a dar cuenta y vas a estar agendando dos cosas para el mismo día, a la misma hora, dos visitas, dos cosas con amistades importantes que te salen acá. Y a una de las dos les vas a quedar mal. Y como yo siempre les indico, mis lecturas es de lo que viene para el mes de septiembre. Eso te da la manera a ti de tomar el control de tu vida y corregir. Así que tienes que prestarle atención a ese detalle
para que entonces no agendes dos cosas a la vez. Para unos de ustedes, como esto cayó en la casa de la amistad, puede ser con tus amigos. Para otros puede tener que ver con tal vez esta celebración, tiene que ver con esta salida del país, con esto que estás dejando atrás, con este viaje. Tal vez si compraste 2 tiquetes de avión, por ejemplo, de distintas aerolíneas, puede que los hayas comprado a la misma hora y no encaja la llegada con la salida del otro. Hay algo allí que vas a agendar doble, con lo que tienes que tener cuidado para este mes de septiembre, ¿ok? Vamos a ver la casa número 12. Aquí te habla de la espiritualidad, cierres de ciclos, karma. Vamos a ver de qué quieren hablarte para este mes. 10 de bastos. Cargas sobre tus espaldas. Hay una energía aquí que algunos de ustedes, Sagitario, tienes, que son del pasado. Son cargas que todavía tienes, que no has podido liberarte de ellas. Como está el resto de la lectura, yo veo que el mes de septiembre puede ser un buen mes para que tú empieces a quitarte un poquito de esas cargas que tienes sobre ti, a quitar ese peso que tienes sobre tus espaldas, que va a tomar tiempo, porque hay algunos de ustedes que tienen esto muy arraigado y esto podría tener que ver también con esto de la sanación, en la carta de la salud. Y mira, me acaban de colocar la palabra hipnosis, y esto puede ser para alguna persona muy en particular. Podrías estar haciendo algún tipo de terapia de sanación, o podrías por medio de hipnosis, o podrías estar teniendo este tiempo de hacer hipnosis para conectar con una vida previa, si crees en esta energía de la reencarnación, porque parece que hay algo allí que tienes que trabajar, hay algo allí que tienes que reconocer, y una vez que te enfrentes a eso, entonces puedes sanar y empezar a liberarte de esa carga. Recuerda siempre hacer cualquier tipo de tratamiento médico con una persona experta y que tenga idoneidad en cualquier área o rama de la medicina. Pero me parece muy interesante esa energía para algunos de ustedes. Vamos a pasar con los mensajes para tu alma. Paciencia, y te sale 2 veces. Esta carta del 7 de oros también la represento y la reconozco como paciencia, y te vuelve a marcar la carta de la paciencia. Así que va a tomar tiempo, como te indiqué, el liberarte de esas cargas, o el pasar por estos procesos o estas terapias de sanación, si algunos de ustedes, o terapias médicas que vayas a estar tomando. Pero ten la fe y ten la esperanza de que en la misma medida de que empieces a recibir todas estas bendiciones y todo ese éxito externo, también vas a empezar a trabajar en recibir ese éxito interno en tu vida, para que vayan ambos de la mano. ¡Qué maravilla, Sagitario! El propósito de vida para este mes te habla de la música. Dice que tienes una conexión, ¡wow!, que te ayuda a sanar con la música, a ti y a otras personas. Tal vez algunos de ustedes estén experimentando con terapias de sanación por medio de música, ya sea que tú seas quien las estás creando o las estás recibiendo. ¡Qué genial esto! Y estamos hablando justo de sanación también para ti. Me mantienen al tanto de cómo se dan estas cosas. Y el arcángel que te va a estar acompañando durante este mes, ¿y qué mensaje tiene para ti? ¡Wow! El arcángel Metatrón, que te da el número divino 7. Te habla de tener determinación, de autocontrol y de progreso en tu vida. Esto representa la carta de la carroza. Y que vas a estar recibiendo, mira, y te lo dice, reconocimiento del éxito por otras personas. Como te lo había indicado con la carta de las finanzas y de la comunicación también, de que todo eso va a estar llegando a ti. ¡Qué maravilla! Gracias por haberme acompañado en esta lectura. Ha sido un honor el haber leído para ti. Gracias a todos ustedes también por haber dejado sus likes, sus deditos para arriba, sus comentarios y compartir este video. Recuerda suscribirte y activar la campana. Te mando un fuerte abrazo y te decreto un mes de septiembre lleno de mucha luz y progreso.